¿Qué tal? Hola de nuevo. Bueno, en este vídeo pretendo hablar un poco de ePlan, concretamente el de las macros de ePlan, ¿de acuerdo? Descargadas del Data Portal. Y en nuestro caso, pues saber cómo podemos aprovechar la macro del automata programable 7200 para adaptarla al conexionado, ¿de acuerdo? De nuestras prácticas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Al final es trabajar con las macros del Data Portal, ¿vale? Previamente a empezar un poco a explicaros cómo funciona, ¿vale? Voy a comentar por encima cómo se puede descargar cómo se puede descargar el ePlan, ¿vale? Y cómo lo podéis instalar. Al ser alumnos del centro, bueno, podéis descargar una versión educativa y pedir una licencia que ePlan os la autoriza durante un tiempo, durante más o menos el tiempo de vuestros estudios. ¿De acuerdo? En el Instituto Llobregat, como tenemos la licencia comprada, pues tenemos un mantenimiento, ¿vale? Por si tenemos algún problema o lo que sea, ¿de acuerdo? Vale, entonces, vamos a ello. Vale, aquí tenemos la web de ePlan, ¿de acuerdo? Es eplan.es. Y una vez entrada en la web de ePlan, lo dicho, voy a comentar de dónde tenéis que descargar el software, por si quisierais hacerlo. En soporte aquí descarga, ¿vale? Es muy sencillo. En su día ya lo comenté, pero es por si acaso, el plan educativo, educacional, descarga. Y descarga ahora. Descargamos. Vale. Y esta es la pantalla donde podemos hacer la descarga, fijaos. ¿Vale? Los alumnos y estudiantes pueden hacer una licencia gratuita durante el periodo válido de sus estudios, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? En el centro hasta ahora teníamos la versión 2.4. De hecho, en el taller donde solemos dar clase aún está la 2.4, ¿vale? La razón de esto, creo que ya la comenté, sería porque era la última versión de ePlan que trabajaba tanto a sistemas operativos de Windows de 32 como 64 bits, ¿vale? Pero ahora ya se ha quedado bastante obsoleta, el Data Portal no se puede trabajar con él y por eso hemos migrado o estamos migrando el centro a la versión 2.8. ¿Vale? Casi todo el centro está migrado, faltaría pues un poco el taller donde ahora damos clase para migrarlo, ¿vale? A ver si ahora en cuanto volvamos podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tenéis descargada la versión instalada, la que usábamos hasta ahora en vuestro ordenador, no hace falta que la cambiéis de momento, ¿vale? Porque además todos los proyectos que hayáis hecho se han de actualizar, que cuando la abráis y ya no podéis volver a la versión anterior. Si alguien aún no se ha descargado el ePlan y quiere descargarlo, ¿vale? Pues clicáis aquí y descargáis la versión 2.8, ocupa bastante, ¿vale? Solo con este archivo ya es suficiente. Y una vez le deis a instalación, os hace rellenar un formulario donde ponéis los datos como empresa, los del centro, y una vez enviado a ePlan y hecha la instalación, al instante, si no recuerdo mal, os llega un correo electrónico que tenéis que confirmar y a posteriori ePlan ya os hace llegar, bueno, depende, a veces tarda un par de días, 3, pues os hace llegar la licencia que es válida para vuestros estudios, ¿vale? Hasta que no salga esa licencia, pues no podréis abrirlo, ¿vale? Bueno, pues eso, lo que queráis. Los que tengáis ya la 2.4, yo os aconsejo ir trabajando con ella y ya está, no pasa nada. Y si queréis migrar a 2.8, pues tenéis que desinstalar la 2.4 y podéis instalar la 2.8, ¿vale? Vale, en el Moodle hasta ahora hemos visto, bueno, la primera parte de autómatas, bueno, con Héctor visteis más cosas, pero bueno, el repaso que estoy haciendo yo, ¿vale? Vimos autómatas programables 1, la teoría inicial,
hasta aquí más o menos, ¿vale? Y el último día especificamos temporizadores y contadores. Esto me lo salté, ¿vale? Pues vamos a hablar de este PDF, ahora concretamente, que como os dije es necesario para acabar la práctica 2, ¿de acuerdo? Este PDF yo ya lo tengo descargado, un momentito, compruebo que se está esto grabando bien, vale. Entonces, aquí tengo el PDF descargado de conexionado del PLC, vale. Aquí un poco habla de las características sí del propio PLC que tenemos en el aula, ¿vale? Dice que la alimentación es en alterna, las entradas trabajan en continua y las salidas en este caso trabajan a relé, ¿vale? La alimentación tiene esta tensión de trabajo, las entradas concretamente 24 voltios y las salidas pueden trabajar en continua o en alterna. Bueno, aquí diferentes características del propio autómata. Y eso sería un poco el autómata como se cablea, ¿vale? Explicado rápidamente, pues esto de hecho ya lo sabéis porque en clase lo tenemos así. En los 3 bornes de la izquierda, fijaos, tenemos fase, neutro y tierra, porque este PLC se alimenta a 230, por lo tanto de aquí lo llevamos a la red eléctrica, ya tenemos alimentación. Los 2 siguientes bornes serían una pequeña fuente de alimentación que tiene internamente el autómata para activar o no las entradas, ¿vale? Hay que ir con mucho cuidado porque suele aguantar, depende de la fuente, alrededor de 300 miliamperios, ¿vale? O sea, si es necesario, mejor poner una fuente externa, pero bueno, podemos aprovechar aquí que internamente, pues, por aquí nos salen 24 voltios de continuo, ¿vale? Y podemos alimentar las entradas siempre y cuando sean pulsadores, interruptores y demás, que no sean tipo sensor, ¿vale? Porque ya tienen un consumo en sí. Por lo tanto, sacando de aquí el positivo, nos vamos al elemento que sea, por ejemplo un pulsador, y a partir de ahí pues vamos a la entrada que queramos habilitar, pues I00, I01, I02 hasta la I07, que sea el primer byte, y luego I10, I11 hasta la I15, ¿vale? Las 14 entradas digitales que tiene el autómata. El 1M hay que habilitarlo, hay que meter negativo, ¿vale? 0 voltios para que funcione, ¿de acuerdo? Cada diferencia potencial. En este caso este PLC lleva integrado 2 entradas analógicas, que de momento no vamos a hablar de ellas. En cuanto a las salidas, fijaos el caso de trabajar relés, por lo tanto, la tensión que queramos trabajar, sea en alterna o continua, es la tensión que tenemos que alimentar o el 1L o el 2L. Si este bloque de aquí, del Q00 al Q04, queremos alimentarlo a 230, pues insertamos por aquí fase, de aquí saldrían los receptores y neutro directo, ¿vale? Luego lo vemos con más detenimiento más abajo, ¿vale? Y en el 2L pues podríamos trabajar también a 230 o podríamos trabajar a 24 voltios, ¿vale? Depende de lo que quisiéramos, ¿sí? Vale. Imaginaos que yo tengo este esquema típico que siempre hacemos, muy sencillito, ¿vale? Para empezar a explicar. Tengo un automatismo completamente cableado, ¿vale? No tengo autómata programable, no tengo PLC. Tengo por un lado la parte de potencia, el contactor, relé térmico y el motor, y por otro un paramarcha, ¿vale? Parte de mando o de control, parte de potencia. Y ahora resulta que yo quiero sustituir el automatismo cableado por un autómata programable, por un PLC. Por lo tanto, la parte en este caso, la parte esta de aquí desaparecería, ¿sí? La parte de control. Nos quedamos con la parte de potencia. Y esto lo sustituiríamos por un PLC, ¿de acuerdo? En ese PLC tendremos que conectar las diferentes entradas, pues el relé térmico, el paro y la marcha. Y como receptores tendremos pues la bobina del contactor y una lámpara, ¿vale? De acuerdo. ¿Cómo haríamos eso? Fijaos, en EPLAN, pues como vamos a trabajar con EPLAN para hacer el conexionado, pues eso es un pantallazo de EPLAN. Ahora lo veis mejor en el EPLAN, ¿vale? Tendría la potencia por un lado, hemos dicho que esa potencia no va a variar, ¿eh? Es la misma, ¿de acuerdo? Y esto desaparece. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un conexionado en el propio PLC, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí, en esta imagen del autómata, que es uno de los modelos que tenemos en el centro, si empiezo a hacer cableados aquí, ¿vale? Como los bornes están tan juntos, ¿vale? Pues es complicado, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace, en este caso Siemens, es nos cuelga una macro, ¿vale? Esto está hecho ya por Siemens, ahora lo vemos en el EPLAN,
nos cuelga una macro separando estos bornes de aquí, ¿vale? Digamos, para que sea más fácil hacer el conexionado, y estos de aquí también. Repito, ¿vale? Aquí tenemos la alimentación, fase neutro y tierra, salida 24 voltios, ¿sí? 0 voltios, en este caso como queremos trabajar nosotros, y entrada de positivos, ¿vale? Por lo tanto, I0, 0 hasta el I0, 7 y 1, 0 hasta el 1, 5. Esto no lo vamos a trabajar porque son entradas analógicas, y las salidas que son a relé, pues podemos trabajar en continuo o en alterna. Vamos a trabajar en alterna 230, ¿vale? Porque hemos decidido que la bobina de este contactor va a trabajar en alterna. Vale. ¿Cómo sería esto en imagen? Pues fijaos, aquí sale troceado, ¿vale? Sí, ¿vale? Pero vamos a verlo mejor en el E-Plan, que se aprecia mejor que aquí directamente. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora paso a E-Plan. Vale. Fijaos en este caso, un momentito. Vale, estamos en E-Plan ya. ¿De acuerdo? Y antes de empezar un poco a ver el conexionado en sí, vamos a ver cómo descargarnos esa macro, ¿vale? O cómo descargar las macros en general, ¿de acuerdo? Vale, aquí tengo dos proyectos, uno ya hecho y otro para hacer pruebas, ¿vale? Tengo abierto el tema de la alimentación. Fijaos, cambia un pelín los menús, no mucho, ¿vale? Pero esta versión es la 2.8, ¿vale? Vosotros, pues algunos tendréis la 2.4, ¿vale? No tiene mayor importancia respecto a una cosa que después comentaré. En cuanto a lo que estamos haciendo nosotros, obviamente. De acuerdo, continuamos. Entonces, aquí si nos vamos, un momentito, de acuerdo. Si nos vamos a programas de apoyo, Data Portal, ¿vale? Podemos entrar nos conecta con el servidor de E-Plan, y esto se llama un portal de datos donde puedo descargar todas las macros de un montón de empresas, como veis. Aquí lo primero que hay que hacer es registrarse, ¿vale? Si no, esto no funciona. Fijaos, ¿qué tengo que hacer? Cuando vosotros os abra por primera vez, pues aquí no podréis acceder porque no estáis registrados. Entonces, para registrarse, lo que hay que hacer es irse a ajustes, aquí a la llave fija esta, ¿vale? Y fijaos, dentro del usuario, Data Portal, aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ponéis un nombre de usuario, una contraseña que vosotros queráis y le dais a crear cuenta. Si no recuerdo mal, os envío un email, tenéis que confirmarlo y demás. Y a posteriori le dais aquí a aceptar y programas de apoyo, Data Portal. Aquí os pide confirmar las condiciones del servicio y marcar por aquí abajo, si no recuerdo mal, y entonces ya podéis entrar, ¿de acuerdo? En vuestro caso esto no hace falta que lo hagáis, porque os explicaré después otra forma de hacerlo, ¿vale? Solo lo estoy explicando para que aprendáis. Vale, aquí en búsqueda, fijaos, yo voy a buscar un producto, S7-1200, voy a poner, por ejemplo, y le doy aquí a la lupa. Podría buscar por marca también. Y fijaos, nos sale un listado de todos los S7200 que tiene en la base de datos. ¿De acuerdo? Esto, vamos a hacerlo un pelín más grande, a ver si puedo. Sí, vale. Entonces, en nuestro caso, en el centro tenemos el 1214 ACDC Relay, ¿vale? Este de aquí, o modelos similares. Le damos. Y aquí nos saca una previsualización de todo lo que podemos tener, ¿veis? Las funciones que tenemos, las diferentes plantillas están aquí, ¿de acuerdo? Aquí hay una previsualización de una de ellas, y lo mejor para hacer es importar aquí el artículo completamente, ¿de acuerdo? Porque lo que hace es importar tanto las plantillas de conexionado como los datos técnicos y demás, ¿vale? Importamos el artículo, se descarga, lo veis aquí que se ha producido una descarga, y le decimos importar. Aceptamos y se está importando todo. Vale, cierro aquí, ¿vale? Hasta ahora lo único que he hecho ha sido
pues eso, pues, un momentito, descargar la macro de plan, ¿vale? Del S7200, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo inserto una macro? Si recordáis, para insertar una macro le digo botón derecho, insertar macro, ventana o símbolo, y aquí, un momentito, tengo que ir a donde están las macros. Es que antes he hecho un cambio, ¿vale? Un momentito, vamos a ver aquí, equipo, C, ¿dónde están direccionadas las macros? Usuarios, acceso público, plan, data, creo que es, y aquí macros, company name, ¿vale? Esto ya os sale direccionado a vosotros, yo es porque antes he hecho un cambio, y Siemens, ¿veis? Y aquí en automation, esto es lo que me ha descargado, ¿vale? El S7200, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo le daría, seleccionaría la macro y le daría abrir, ¿veis? Y aquí tenemos, fijaos, si ahora yo no he hecho ningún clic ni nada, solo lo he abierto, aquí estoy viendo una parte de mi plantilla. Si miráis de izquierda a derecha, tengo en el borne 1, voy a hacer un clic para que lo veáis, le doy al escape ahora. En el borne 1 tengo la fase, luego el neutro, luego el tierra, luego el L+, y la masa. Si miramos el PDF, fijaos que coincide con esto, con los 5 primeros bornes, lo que es la alimentación. Fase, neutro, tierra, L y masa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vuelvo a insertar la macro, ¿vale? Y en vez de volver a insertar lo mismo, le doy al tabulador en el teclado. Tabulador, fijaos, me cambia al siguiente bloque, que sería, aquí abajo lo veis, input byte, ¿veis? El byte de entradas, tengo el 1M, que sería el borne siguiente, o sea, tengo los 5 primeros bornes estos, luego el 1M, la continuación, fijaos aquí, estos 5 primeros bornes, luego el 1M y todo el byte de entradas, ¿de acuerdo? No sé si llega entero, no, llega el primer byte, ¿veis? El I07. Si vuelvo a darle a la macro, vale, la misma, vuelvo a repetir, tabulador, lo que hemos visto, otra vez tabulador sería el byte siguiente, ¿vale? Hasta el I1.5, otra vez tabulador, el bloque de entradas analógicas, otra vez tabulador, el bloque salidas, ¿vale? Aquí tengo desde la Q00 hasta la Q07, y por último la Q10 y la Q11, que si nos fijamos aquí sería esto de aquí, hasta la Q07 y luego los dos últimos bornes. Y por último, si le doy al tabulador, tendré una visualización de lo que es en sí el propio PLC en 2D dibujado, ¿vale? 2 dimensiones. ¿Veis? Si aquí intentamos conexionar esto, pues queda muy apelotonado, ¿vale? Se hace con esto de aquí arriba, ¿de acuerdo? Sí. Vale, voy a borrar todo esto un momentito. Entonces, imaginaos que vosotros, bueno, pues no os queréis registrar, ¿vale? Para aquí en el Data Portal, como hemos dicho, o no podéis, porque si tenéis la 2.8, la versión 2.8, ningún problema, pero en la 2.4, en la versión que tenemos en el centro, que ya estamos migrando, como he comentado, y algunos de vosotros os habéis instalado en vuestros ordenadores, pues no funciona el Data Portal, ¿de acuerdo? Entonces, o lo cambiáis a 2.8, o mientras tanto, lo que hacemos es, yo os he facilitado aquí en el Moodle, aquí arriba veis que pone macro de plan, ¿sí? Si esto lo descargamos, digamos que es la macro descargada por mí. Vamos a mostrar aquí en carpeta, un momentito, minimizo todo, vale, tengo aquí un montón de cosas abiertas. Fijaos, este archivo de aquí, que lo llevo aquí al escritorio, lo tengo comprimido, ¿vale? Es este de aquí arriba, es la macro de ePlan, pero descargada ya por mí. Entonces no os hace falta ni registraros al Data Portal ni hacer nada, simplemente descargáis este archivo del Moodle,
¿vale? El procedimiento anterior es para que sepáis cómo funciona, si os queréis que descargar otra cosa o lo que sea. Cojo la macro, la extraigo, ¿vale? Aquí me ha salido, ¿de acuerdo? Y suprimo esto, ¿vale? Esta es la macro en sí, ¿vale? Bueno, es otra referencia, pero es para que veáis un ejemplo. Entonces vuelvo al Tiaport, perdón, al Eplan, y en vez de programa de apoyo, data portal y descargarla, pues directamente insertar macro. Esta es la que me había descargado yo, pues ahora, ¿dónde tengo ese archivo? En el escritorio, ¿no? En mi escritorio, ¿sí? ¿De acuerdo? Es esta de aquí, ¿vale? Fijaos que no hay ningún problema, ¿eh? Tabulador, 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 ¿vale? Escape. Por lo tanto, simplemente vosotros abráis el Eplan y os descargáis el Moodle esa macro y la podéis importar, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿cómo se suele cablear esto? Una de las formas, vamos, ¿vale? No la única ni mucho menos. Minimizo este proyecto y aquí tengo otro proyecto abierto, ¿vale? Que ya he hecho yo en su día, ¿vale? Dentro del proyecto de conexión del PLC está hecho más o menos completo. Por un lado tengo, solo para recordar, la portada. Por otro tengo un índice con todas mis páginas del proyecto. Tengo el plano de cables, lo que es en sí la manguera, los bornes de alimentación de mi proyecto, los bornes de control y los bornes de salida a potencia de motor, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí tendría la alimentación, ¿vale? Una especie de acometida. Aquí están los bornes de alimentación de esa acometida. Y de aquí direcciono a una segunda página, ¿vale? La potencia y el control, como siempre hemos hecho. Fijaos en esta segunda hoja, pues esto era un poco lo que habéis visto en el PDF, ¿vale? Aquí tengo, recordar que aquí a la izquierda venía de los puntos de interrupción, estos que tenemos aquí, y alimentamos la potencia. Y aquí pues yo, bueno, me gusta poner la presentación en 2D del propio PLC, porque luego en las siguientes páginas voy a hacer estos conexionados de aquí, tanto entradas como salidas, ¿vale? Entonces, lo que hago es que continúo aquí en los puntos de interrupción y en la siguiente página trabajo con la alimentación del PLC. Bueno, yo lo he hecho así, obviamente no es la única forma. Aquí vengo fase, neutro y tierra. Fijaos que entro con la fase, L1, es el primer borne, el neutro, L2 y el tierra, ¿vale? Y aquí, como no me hace falta usar una fuente de alimentación externa, es el L+, que es algo para la siguiente página, y la masa, ¿vale? Genero 2 puntos de interrupción para irme a la página 4, ¿vale? Aquí tenemos la referencia cruzada, si recordáis. No nos perdamos, estamos aquí, perdón, aquí, y he hecho estos 5 primeros bornes, ¿vale? Fase, neutro y tierra, L+, y masa, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Alimentación a 230 alterna y salida a 24 voltios. Y la siguiente página ya he hecho el conexionado de entradas y salidas. Como tengo pocas, si tuviera muchas, pues a lo mejor haría en esta página de esquema son las entradas y en otra las salidas. De esto luego se podría hacer un resumen de entradas y salidas, enlistados y muchas más cosas, ¿vale? Vale, fijaos, por aquí vengo con el positivo y el negativo, de la página 3, columna 6. Entro a la masa, al 0 voltios, y el positivo, el más 24, pues voy a cada elemento, ¿sí? ¿Qué elementos de entrada tenía? No nos perdamos, ¿vale? Si recordamos aquí esto, lo que hacemos es sustituir esto. Tenemos el térmico, el paro y la marcha, ¿vale? Este de aquí no lo cableo porque lo voy a hacer por software, si recordáis, ¿vale? Por lo tanto, entro con la fase a 95-96 y de aquí al I00, ¿lo veis? Porque yo lo decido así. Por aquí entro con el paro, pero voy a través de bornes porque se presupone que los pulsadores están fuera del cuadro. Por lo tanto, entro con el paro y el I02 con la marcha, ¿vale? Es tan simple como aquí, pues insertamos un símbolo, como siempre, bueno, SSD porque es la referencia. Imaginaos que quiero poner aquí un pulsador de marcha, lo alineo, ¿vale? Sí, y aquí haríamos la conexión, ¿vale? Obviamente se corta aquí el cable porque habría que cambiar este de aquí. Pondríamos este de continuación y quito el dibujo del punto, vale. Sería algo así, ¿no? ¿Vale? Si quisiera hacer bornes, pues poner bornes, pues los pondría aquí abajo arriba, ¿sí?
¿vale? De acuerdo, vuelvo atrás, control Z, de acuerdo. Sí, supongo que se ve un poco cómo se cablean las entradas. Vale, en cuanto a las salidas, el byte de salidas lo tengo hecho aquí abajo, ¿vale? La diferencia es que las entradas hemos trabajado 24 voltios de continua, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la salida vamos a trabajar, porque nuestros receptores son así, por poner un ejemplo, a 230. Por lo tanto aquí arriba venía de L más y L menos, de la alimentación esta. Perdón, de la alimentación esta de aquí. Esta de aquí, perdón, esta de aquí, ¿vale? Y ahora, en la continuación esta de aquí, de fase neutro y tierra, me voy aquí abajo, ¿sí? Tengo el fase y el neutro, entro con la fase A1L, eso hace que todo el bloque, todo hasta aquí, hasta el Q04, tenga que trabajar obligatoriamente a 230 porque he inyectado esa tensión, y a partir de Q04, Q05, 6 y 7, pues la tensión que metiera por 2L sería la que trabajaría. En este caso porque son salidas a relé, por tanto podría trabajar también a 24 voltios de continua en los receptores. Entro aquí con 1L y salgo en Q00 y Q01. La bobina de mi contactor de potencia y la lámpara, que se presupone que como está fuera del cuadro, pues la llevo a bornes, ¿sí? Borne entrada, borne salida, si recordáis, iban así, ¿de acuerdo? Sí, no sé si se ve un poco lo que quería explicar, yo creo que hasta aquí ya estaría. Por último, cuando insertéis las macros estas, os pide si lo queréis numerar o no, y a veces pues las referencias que nos salen aquí pues no son las que nos gustan y queremos cambiar, las entradas estas de aquí, ¿de acuerdo? Si queremos cambiar estas entradas, pues para cambiarlo, esto me lo comentó, si no recuerdo mal, Kevin, ¿vale? Un alumno que ya está, uno de nuestros alumnos que ya está en una empresa trabajando con el plan, ¿vale? Y me comentó cómo se hacía, ¿vale? Que ya sabe mucho de plan, ¿de acuerdo? Un saludo desde aquí. Si no recuerdo mal, me lo comentó él, porque yo lo hacía de otra forma muy rebuscada y por aquí es más fácil. Datos de proyecto PLC y direcciones, lista de asignación, ¿vale? Aquí tengo todas las direcciones de mi PLC y imaginaos que yo quiero cambiar esta dirección, pues la cambio aquí directamente, ¿vale? Y acepto. Aquí también puedo parametrizar en hojas de ajustes algunas cosillas, ¿vale? Pues eso, yo creo que con esto ya está todo dicho y bueno, espero que intentéis hacerlo dentro de vuestras posibilidades, si tenéis o podéis tener el plan en casa con un ordenador y demás, pues bueno, con esto sería un poco para acabar la práctica 2 que pedía el conexionado de EPLAN, ¿de acuerdo? Y si lo acabáis, pues bueno, lo que podéis hacer es pasarlo a PDF para subirlo, porque el proyecto en sí en EPLAN pesa mucho, ¿vale? Me lo pasáis a PDF desde el propio EPLAN, yo puedo aquí, si recordáis, proyecto, imprimir, y si tenéis instalado, que no es mi caso, ¿vale? Un gestor de PDFs para imprimir, pues simplemente lo pasáis a PDF y ya está, ¿vale? En ese caso me lo subís y punto, no hay nada más, ¿de acuerdo? Pues bueno, un saludo a todos y ya me iréis consultando las dudas. Hasta luego.